Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la estrella de Belén aparecerá en el cielo en la semana de Navidad. Así es, los dos planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, aparecerán más cerca el uno del otro de lo que han estado en el cielo nocturno durante los últimos 800 años, dicen los astrónomos. Ambos gigantes gaseosos se han ido acercando gradualmente el uno al otro desde el comienzo del verano y aparecerán casi como un sistema planetario doble el 21 de diciembre. El fenómeno, conocido como conjunción, se puede ver en cualquier lugar de la Tierra. En su posición más cercana, los dos mundos aparecerán a menos del ancho de una luna llena, justo antes de la puesta del sol en el solsticio de invierno y hasta aproximadamente el día de Navidad. El astrónomo alemán Johannes Kepler escribió en 1614 que creía que la estrella de Belén en la historia de la Natividad podría haber sido una conjunción de Júpiter y Saturno. Otros han sugerido que los tres reyes magos podrían haber estado siguiendo una triple conjunción de Júpiter, Saturno y Venus. Si bien Venus no será visible como parte de la conjunción de 2020, seguirá siendo un elemento astronómico impresionante, mejor visto en el Ecuador, pero visto en todo el mundo. La próxima vez que Júpiter y Saturno aparecerán tan cerca en el cielo no será hasta el 15 de marzo de 2080, cuando estarán más altos en el cielo y serán visibles por más tiempo. Mientras que Kepler pensó que una conjunción de Júpiter, Saturno y Venus estaba detrás de la historia de la estrella de Belén en la Biblia, otros creían que podría haber sido otro evento astronómico como un gran cometa en el cielo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.